Muy bien, buenas noches a todos los participantes. La Sociedad Peruana de Psiconcología está realmente muy contenta de recibirlos. Esperamos en cada fecha de reunión, tanto por el Círculo de Estudios en Psiconcología o por otras actividades que propongamos, eh, tenerlos presentes. Y hoy, de manera especial, vamos a invitar a nuestro socio Eduardo Moras Rosado. Voy a hacer la presentación. Sí. A ver, un momento. Muy bien. Eduardo, ¿todo bien con la cámara y el audio? ¿Confirmamos eso? Perfecto. Muy bien. Ya está. Excelente. Bien. El día de hoy tenemos una exposición temática eh, muy interesante, ¿sí? Estará dictada por Eduardo Mora Rosado, quien es psicólogo clínico y de la salud, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico, es terapeuta gestal de adultos, parejas y familias, es terapeuta de pareja desde el modelo Gottman, terapeuta en esquemas adaptativos de adultos, y labora tanto en el área de psiconcología y como acompañante tanatológico. Adicionalmente a estas labores clínicas es también docente universitario. ¿Sí? Muy bien, te damos ya el tiempo. Eduardo, adelante. Ok, muchísimas gracias, Logi. Y bueno, muchísimas gracias también a la sociedad por darme este espacio y a cada uno de ustedes por haberse buscado el tiempo en un sábado, ¿no? En un sábado que a veces lo dejamos para el descanso, de repente incluso para la familia o para poder realizar alguna otra actividad, ¿no? Sin embargo, los felicito porque ustedes están acá para poder conocer un poco más. Y no solamente ellos, sino sobre todo para poder compartir, ¿no? Para poder compartir. A mí siempre me gusta el hecho de poder, no solamente ser yo quien doy una pauta o brindo un poco de ese conocimiento que he podido adquirir, sino también que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Y el aprendizaje creo que será mucho más significativo. Bien, quien les habla es Eduardo Moras Rosado y hoy día tenemos el tema del counseling, que he nominado justamente técnicas y habilidades de comunicación aplicadas a la psicología. Vamos a ver una agenda que en este caso tiene que ver justamente con la parte de las técnicas y las habilidades de comunicación. Sin embargo, vamos a tocar algunos puntos como para poder llegar a esta etapa. Vamos a ir viendo sobre lo que es el counseling, los objetivos de esta herramienta, ¿bien? Y luego vamos a pasar a las habilidades para poder cerrar con un ejemplo de primera sesión a través justamente del counseling y un plus, un extra que normalmente me gusta dar justamente cuando puedo dar esta charla. Pues bien, vamos a introducir este tema. Creo yo que todos los que estamos acá presentes, ya seamos psicólogos, ya seamos de repente familiares de alguna persona que ha podido tener cáncer, incluso algún compañero, alguna amistad o incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos saber que el diagnóstico de cáncer puede provocar un nivel elevado de malestar emocional. Y acá hablamos en el 50% de los casos. Frente a lo que es este diagnóstico, vamos a ver que van a necesitar un apoyo, una consejería, una orientación, es decir, un acompañamiento psicológico. Sin embargo, de este porcentaje de personas que reciben el diagnóstico, hay una cantidad que nos debe de preocupar, alarmar y a la cual debemos nosotros de llegar, que es un 25%, a la cual se le puede diagnosticar algún trastorno psicológico al momento de poder recibir lo que es este diagnóstico de cáncer. Y es porque aparecen una infinidad de sentimientos. Los más característicos y con los que normalmente vamos a tratar vienen a ser la incertidumbre y la amenaza que acompañan al paciente a lo largo del proceso de la enfermedad, se traducen en una mayor presencia de sintomatología, tanto ansiosa en el momento del diagnóstico
Mientras que una vez acabado lo que es el tratamiento oncológico, podría haber sido la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía oncológica, pero especialmente estas dos primeras, la sintomatología depresiva pasa a darse a una mayor proporción, ¿no? Este detalle en las investigaciones es bastante interesante, ¿no? Porque al momento de recibir la noticia, la sintomatología ansiosa puede aparecer en un 24, en un 25%, versus lo que es la sintomatología depresiva, que puede estar apareciendo entre un 8 o un 12%. Pero cuando finaliza lo que es la fase del tratamiento, ya es ese momento en el cual la persona empieza a ir a los chequeos, a las evaluaciones, de repente continúa con un tratamiento extra, toma de pastillas, los efectos que viene a partir de los tratamientos que ha podido estar llevando esta persona. La sintomatología ansiosa poco a poco ha venido reduciéndose, pero va creciendo en ese momento la sintomatología depresiva, ¿no? Y aparece en una mayor proporción. Entonces, el nivel de malestar emocional y la duración de la intervención psicológica son dos variables que en mayor medida van a explicar el beneficio en la reducción de lo que es el distrés y la mejora de la calidad de vida del paciente. Eso es lo que nos abocamos nosotros, como personal de salud, y en este caso abocado a la salud mental, al cuidado de la misma. Es lo que buscamos, que nuestro paciente pueda experimentar una mejora en la calidad de vida y que se reduzca el distrés. En este caso, un objetivo sumamente grande que tenemos es poder colaborar a la adherencia al tratamiento de este paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a percatarnos que es sumamente interesante, no solamente e importante, no solo el hecho de poder conocer o escuchar a nuestro paciente, sino que poseer diversas habilidades comunicativas, técnicas, herramientas para poder generar este acompañamiento a nuestro paciente, a la familia y también al profesional de la salud. ¿Por qué? Trabajamos con estos tres, ¿no? Con estas tres poblaciones dentro de lo que es el diagnóstico de cáncer. Pues bien, veamos entonces, luego de esta introducción, lo que son las técnicas. Pero como les dije, vamos a iniciar antes de ello en poder saber o reconocer qué es el counseling. Muy bien. La información que voy a compartirles yo en este momento trabajo y la he sacado del libro Counseling y Psicoterapia en Cáncer, que es un libro que yo recomiendo que puedan leer. Es de Francisco Luis Gil. Es uno de los primeros libros que justamente tuve la oportunidad de poder tener en mis manos, de poder leer justo cuando comenzaba la pasantía de INEM. Y en realidad fue un libro que, sin mentirles, lo leí de cabo a rabo, ¿no? Además que normalmente visitaba una página que también me encanta, que es la de cáncer.org. Una información tremenda, tanto en inglés como en español, investigaciones actualizadas, información para lo que era el paciente, el profesional de la salud, para la familia. Entonces, de esa manera me fui nutriendo en este conocimiento. Pero el libro que les comento, el de Counseling y Psicoterapia en Cáncer, debería ser un libro que ustedes deberían no solamente tenerlo ahí en su biblioteca, sino haberlo leído al menos un par de veces. Entonces, rescato justamente esta información que yo les voy a compartir. Dentro de lo que es esta información, nos menciona pues, que el counseling como herramienta clave de intervención, nos menciona que la OMS ya en los años 1988 ha considerado de manera formal al counseling como una herramienta clave, no solo para lo que es el cambio de comportamiento, sino también para lo que es la prevención de los mismos. Dos puntos o dos objetivos importantísimos, en este caso, en nuestra labor como psicólogos clínicos. Es una práctica que es recomendada en muchos países para las relaciones, tanto lo que es paciente-terapeuta, pero ¿no? Ya que aumenta el grado de satisfacción de los pacientes, punto número uno, grado de satisfacción de los pacientes, mejora su adhesión al tratamiento, que en este caso es uno de los objetivos principales como psicólogos clínicos, como psicooncólogos, e incrementa la habilidad del terapeuta para el trato con sus pacientes. Entonces, es una herramienta que para mí genera un win-to-win, ¿no? Gana él,
el paciente y gano yo también porque estoy incrementando mi habilidad como terapeuta. Y mis habilidades comunicativas serán mucho mejor y esto evidentemente generará un grado de satisfacción mejor en el paciente, que aumente su calidad de vida, que se reduzca lo que es el distrés y esto a su vez genere la mejora en la adhesión al tratamiento. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño resumen de lo que es el counseling, vamos a pasar a describirlo un poco más a detalle. El counseling, entonces, es una forma de relación de ayuda, en la cual hay dos protagonistas. Por un lado, la persona que sufre una situación amenazante o problemática y que en este caso precisa una ayuda. La situación problemática que puede estar experimentando esta persona puede ser a nivel social, laboral, de pareja, familiar, frente a un duelo, por enfermedad, etc. Y a esta persona nos estamos refiriendo nosotros como quien recibirá ayuda, el ayudante. Puede ser un cliente, puede ser incluso un alumno, un trabajador, y en nuestro caso se tratará pues de un paciente oncológico. Por otro lado, la persona que ayuda, que orienta al ayudado para que éste encuentre la mejor solución posible a su problema. Y acá viene un punto muy importante, porque en muchas ocasiones la traducción literal que encontramos de counseling es consejería. Y lo primero que se nos puede venir a la mente cuando escuchamos consejería o cuando el público puede escuchar consejería es una persona que va a brindar consejos. Pero nada más alejado de la realidad cuando hablamos nosotros el counseling. A esta persona, quien va a ser el que ayuda, el ayudante o el counselor, esta persona puede ser no solamente un profesional de la salud mental, puede ser un educador, puede ser un terapeuta, un trabajador social, un médico, una enfermera, un agente espiritual, podría ser el capellán del hospital, podría ser un párroco, un pastor. En este caso, será el psicólogo. Y el counseling lo consideramos como el arte de hacer reflexionar a la persona que precisa ayuda por medio de un encuentro interpersonal en el que se utilizarán una serie de técnicas y habilidades comunicativas que favorezcan que el ayudado llegue a tomar decisiones que sean las más adecuadas para afrontar sus problemas. Ojo con ese punto, porque ahí se desbarata lo que comúnmente o lo que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos es un consejero, ¿no? Es consejería, entonces lo que va a hacer es darnos consejos para. Acá estamos viendo que uno de estos objetivos que tiene el counseling, ¿cuál es? El de poder favorecer que el ayudado, en este caso nuestro paciente, llegue a tomar las mejores decisiones, las más adecuadas para poder afrontar sus problemas. En este caso, el problema vendría a ser el problema que tienen entre salud y enfermedad, ¿no? El haber dejado de tener salud, de haber aparecido la enfermedad. ¿Y esto en función de qué? De sus valores y de sus intereses. Otro punto sumamente importante para poder entender entonces mejor lo que es el counseling, lo que nosotros realizamos dentro de esta intervención utilizando estas herramientas. Ya que vamos a poder darnos cuenta la diferencia entre lo que podría ser un consejo, una prescripción, ¿bien?, como tal, y lo que es en este caso una relación de ayuda. La primera nos dice lo siguiente: a ti lo que te pasa es que siempre, y lo que debes hacer es, porque si no lo haces, sucede esto. Y luego, claro, te quejarás de. En este guión, en esta frase que estamos nosotros escuchando, que ustedes pueden leer en este momento, se darán cuenta que quien está cumpliendo el rol de consejero, pongámoslo en ese nombre en este momento, lo que está haciendo es una prescripción. Le está diciendo al paciente qué es lo que debe de hacer. No tiene nada de malo al fin y al cabo. ¿Okay? Pero dista mucho de lo que un counselor realizará al momento de tener al frente a un paciente. ¿Cómo sería, en este caso, la intervención de un counselor frente a lo que es este mensaje inicial que acabamos de ver?
podría ser lo siguiente. Por lo que dices, tu mayor dificultad está en X problema. ¿Qué crees que puedes hacer tú frente a ello? ¿Qué crees que pasaría si nos percatamos? En la primera hay una prescripción. Ok, lo que tú debes de hacer es A, B, C y D. Y esto te va a resultar como si fuera la fórmula mágica, ¿no? En la segunda, estoy generando en ese momento una relación con el paciente para que el paciente, a través de esos recursos que tiene, a través de esos intentos o esas estrategias con las cuales ya cuenta, pueda darme una respuesta, pueda acercarse a lo que pudiera o lo que quisiera que pasara. ¿Qué crees que puedes hacer? Estamos motivando al que el paciente sea el que se mueva, el que funcione de manera activa frente a, y no el que espera que le des el manual de instrucciones para comenzar a armar. Y sin el manual, me puedo quedar frente a él, viéndolo día tras día, y ni siquiera intentando el poder cogerlo y empezar a explorar y ver por dónde puedo iniciar o comenzar. Podemos decir entonces que también dentro de lo que va a ser este objetivo, va a ser ese autodescubrimiento, ese darse cuenta de, ¿no? Pero a través de preguntas que puedan ayudar a que el paciente llegue a este punto de reflexión. El propio paciente vaya dándose cuenta que tiene esa capacidad para poder tomar la decisión a través de ese acompañamiento que nosotros estamos haciendo. Y es por eso que después de este ejemplo podemos llegar a ver cuáles son los objetivos entonces del counseling. Ok, ya hemos visto que no tiene nada que ver con una prescripción, con una recomendación, con un consejo, ¿no? Con el consejo millonario. Esto es lo que debes de hacer tú. Pues pudiera ser que te sirva a ti en algún momento, pero le servirá a la persona que tenemos al frente. Le servirá a ese paciente que va a venir a las 10 de la mañana. Le servirá al de la tarde. Por eso es que no tiene nada que ver con dar un consejo. Porque acá estamos viendo claramente que uno de los objetivos que tiene el counseling es el disminuir el sufrimiento de los pacientes y de sus familias y ayudarles a adaptarse a su realidad. Ayudarles a adaptarse a su realidad. Y nuevamente aparece esta palabra de disminuir, ¿no? Disminuir el estrés, disminuir el sufrimiento, el dolor psicológico, el dolor espiritual que puede aparecer en el paciente y en la familia. Esto como primer objetivo. Como segundo, promover el cambio necesario para adoptar actitudes adaptativas y de crecimiento en relación a los problemas que se encuentran en nuestra vida en ese instante. Y evidentemente frente al problema de qué hacer al momento de recibir la noticia que tengo cáncer. Aun cuando sea ese pequeño paso, pero que me mueva y que genere un cambio. Promover que ese paciente pueda ir adquiriendo un estilo de vida mucho más saludable. Y no solamente a nivel físico, ¿no? Sino también una salud psicológica, una salud mental adecuada, que me ayudará a poder seguir avanzando, a poder ir a mis consultas, poder hablar en el momento que sea necesario hacerlo, e ir poco a poco dejando esta distancia que podía haber marcado en algún momento con los demás, a ir haciendo más caso al médico, a ir cumpliendo a cabalidad el tratamiento
que me ha podido brindar el médico y la junta médica, ¿no? De oncólogo. Lo tercero va a ser el aumentar el grado de satisfacción de todos los implicados, y aquí hablamos no solamente del paciente oncológico, de quien ha recibido la noticia, sino de quienes lo acompañan, que vienen a ser los familiares, ¿no? La familia más próxima. Las amistades, los compañeros de trabajo, quienes se vinculan con quien tiene un lazo afectivo, ese paciente. Con ellos también trabajaremos, porque ellos serán estos factores protectores. Funcionarán también como monitoreo. Ayudarán a que el paciente pueda irse adheriendo al tratamiento. Pero dentro de los implicados también se encuentran el personal médico, el personal asistencial, quienes rodean y quienes están ayudando también al paciente y a la familia. Pongámonos en la situación de que yo soy un médico oncólogo en este momento y cada uno de los que estamos acá lo son. ¿No sería mejor tener un paciente colaborador, un paciente abierto, un paciente que nos permite poder estar con él, que lo acompañemos, que podamos funcionar también como escucha, el cual nos pueda comunicar a tiempo las molestias, el dolor que puede estar experimentando? El cual no solamente calle, no solo emita, ¿no? Omita, perdón, lo que puede estar pasando. Entonces, a través de lo que es este uso de estas herramientas que vamos a ver a continuación, también permitimos ese aumento en el grado de satisfacción de los implicados, ¿no? Y es aquí también nos vamos a fijar en este objetivo, que es el cuarto, en los profesionales de la salud, ¿no? Porque nos va a poder ayudar también a disminuir el coste emocional para los profesionales, regulando saludablemente el grado de implicación emocional con el sufrimiento ajeno. Es decir, trabajando de forma preventiva para que nuestro profesional de la salud no llegue a sufrir fatiga por compasión. Termina quemado en medio de el tratamiento, en medio de la cantidad de diagnósticos que debe dar a los pacientes cuando tienen cáncer, ¿no? Entonces nos damos cuenta que vamos a trabajar nuevamente con estos tres pilares, ¿no? Tanto con el paciente, quien es el que recibe la noticia, pero no es el único afectado, con las familias, con el cuidador principal, con el cuidador primario, ¿no? Con este cuidador informal. Pero también trabajamos con los profesionales de la salud. Un trabajo amplio, entonces, el que nosotros realizamos, ¿cierto? Pues bien, ya teniendo entonces una pequeña introducción a lo que es el counseling, viendo en este caso a través de este ejemplo anterior una pequeña diferencia entre lo que puede ser una prescripción y lo que puede ser en este caso el uso de una herramienta del counseling. Y en este momento, conociendo cuáles son estos objetivos, pues es momento de poder ir viendo las técnicas. Dentro de lo que es este libro que les recomiendo, te rescatan 15 técnicas, las cuales es muy probable que cada una de ellas o alguna de ellas ustedes ya las conozcan y las estén aplicando. Pues bien, cada una de estas se rescatan justamente de lo que es esta herramienta del counseling. Una primera que vamos a ver es la de expresión y ventilación emocional. Creo que
al iniciar en un contacto con un paciente oncológico o con la familia del paciente, lo que buscamos justamente es, muy aparte de acoger a esta persona, que puede estar perturbada por todas las sensaciones, las emociones que puede estar sintiendo en ese momento, es la de permitir la expresión de lo que siente el paciente ante esta situación difícil, que es el diagnóstico de cáncer. Para nadie es sencillo poder escuchar que al sentarse frente al médico, el médico le indique que sus resultados han dado como diagnóstico que tienes cáncer A, que esta tumoración es maligna y es un cáncer. Nosotros no podemos esperar que la gran mayoría de pacientes que escuchen el diagnóstico de cáncer, que la familia, que el acompañante o los acompañantes en ese momento, reaccionen con ansiedad, estallen en llanto, queden paralizados, la incertidumbre sea sumamente grande, que no sepan qué hacer, que respondan con negación frente a lo que acaban de escuchar. Porque es una reacción natural, al fin y al cabo. Vamos a ver que al momento de recibir el diagnóstico de cáncer, la persona comienza a experimentar la sensación de duelo, puesto que la pérdida, a partir de ese momento, es de la salud. La pérdida puede comenzar a partir del sentido de vida incluso, de los objetivos, de las metas que podía tener, de las relaciones, del trabajo, de la parte económica, la parte social. Es una reacción natural al fin y al cabo, frente a la pérdida de algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para motivar o para poder acercarnos a este paciente y darle la oportunidad de que pueda expresarse frente a esta situación difícil, que pueda expresar lo que está sintiendo? Podemos hacerlo a través de una pregunta guía. Necesariamente, esta pregunta no tiene que ir enfocada a lo que es la enfermedad de cáncer. Y no necesariamente tiene que tener la palabra cáncer en la pregunta. Puede ser tan sencilla como cuénteme qué es lo que le preocupa en este momento. ¿Cómo viene sintiéndose hoy frente a la cita que tuvo con el médico? Una pregunta abierta que permita que nuestro paciente pueda expresar información que, en el mejor de los casos, pueda contener también emoción. Con una pregunta abierta podemos llegar a ingresar en ese espacio de la persona. Necesariamente y obligatoriamente tenemos que hacer que nuestro paciente, en un primer contacto, tenga o deba, o sea, una obligación, expresar una emoción. No necesariamente. Yo no voy a forzar a que mi paciente lo haga, pero es algo recomendable en ese momento para poder conocer el estado actual a nivel psicológico de mi paciente. El cómo ha podido recibir la noticia de la familia. Y lo hacemos a través de una pregunta abierta. Esta sería esta primera técnica, para poder ventilar esa emoción, para permitir que el paciente pueda expresar lo que se le hace complicado o difícil en ese momento. Es motivar al paciente. ¿Qué otra técnica o qué más puedo yo hacer en este momento al tener a mi paciente frente? Puedo utilizar la denominada técnica de acompasar. Es poder adaptarnos al ritmo del paciente durante la entrevista.
Muy probablemente cuando empezamos a escuchar esto, decimos, tal vez ya nosotros, ok, ¿no? Sí tiene importancia. Pero cuando viene una persona ajena, o de repente alguien que no tiene un conocimiento sobre lo que es la psicología, dice, pero ¿de qué me serviría poder adaptar el ritmo o el tono de voz al momento de hablar con mi paciente? Porque esto ayuda a poder también ser empático con la persona, a poder generar que el tema, lo que me está comentando es importante para mí. Si yo estoy escuchando una alegría de mi paciente, pues es muy probable que mi tono de voz comience a subir, sea mucho más alegre, mucho más cercano a él de esta manera, incluso que lo vaya acompañando a través de mi comunicación no verbal. Pero si mi paciente en ese momento empieza a entrar en llanto, porque empieza a contar lo duro que ha sido para él el hecho de poder recibir la noticia y todas las ideas y pensamientos e imágenes que se le vinieron a la cabeza en ese instante al momento de recibir la noticia, muy probablemente mi tono de voz comience a modularse en este sentido para poder generar este acompañamiento que necesita en ese momento mi paciente. Y esto es una habilidad. Esto es estar atento en conciencia plena al momento de poder estar acompañando a mi paciente. Esta modulación que hay en el tono y en el ritmo de voz. El poder hacer una pausa al momento de yo poder continuar sobre el tema. Poder respetar incluso un silencio que puede tener un paciente. Entonces, esto me permite poder abordar los temas que preocupan al paciente con empatía, de una mejor, el cual al final el paciente lo va a recibir de esa forma. Parece sencillo realmente, pero si luego nos vamos percatando en nuestra práctica, no solamente clínica, sino en nuestra práctica con las personas, en nuestras relaciones regulares, veamos cuántas veces acompañamos con el tono y el ritmo de voz también. Cuántas veces la persona que estaba al frente, el emisor de la información, dio a percatarse que estoy atento, que le estoy escuchando, que me estoy juzgando, que estoy aceptando lo que me está diciendo en ese momento, que le estoy recepcionando, por más que incluso no pueda compartir esa información, ¿no? O no esté de acuerdo con él. No implica que no. Ya. Entonces va a ser muy importante el poder tener en cuenta lo que es este timbre, ¿no? El tono, el ritmo, durante toda la entrevista. No solamente es al inicio o en la parte media de o al final de la misma. Es durante toda la entrevista. De igual manera tenemos la exploración, ¿no? Que nos permite conocer el estado emocional del paciente, tanto sus preocupaciones como la percepción que tiene en este momento de la enfermedad. ¿Cómo te ha hecho sentir la información que tu médico te ha comentado hace un momento? No necesitamos utilizar frases, no necesitamos utilizar palabras rebuscadas, muy técnicas, para poder generar. Es adentrarme a este mundo emocional de mi paciente, para poder reconocer esas preocupaciones, la percepción que tiene de la enfermedad, la conciencia de, ¿no? El conocimiento que tiene del mismo. Ante la información que le puede haber brindado el médico, ¿no? Con respecto a la quimioterapia. Ok, ¿no? Pero ¿qué entiendes entonces tú por quimioterapia? Que el paciente puede explicarte en sus propias palabras en ese momento.
Uno de nuestros trabajos es poder saber qué tanto nuestro paciente sabe, para saber también qué tanto es lo que nosotros podemos comunicar y qué preguntas, qué dudas que tenga podemos motivar a que les haga a su médico oncólogo. Yo no ando con un manual estándar y le digo al paciente, ok, toma todo esto, es lo que debes de conocer y saber. El médico tampoco lo hace. Siempre partimos desde lo que conoce y desconoce nuestro paciente. Y lo segundo, desde lo que quiere recibir como información el paciente también. No porque yo sé a través de la investigación que un paciente mayor informado reduce su incertidumbre, sus síntomas de ansiedad y lo ayuda a poder adherirse más rápido al tratamiento. No por eso todos los pacientes necesitan recibir la misma información, ¿no? Cuarta técnica, la reflexión. El poder utilizar las mismas palabras del paciente a modo de comprobación con el fin de hacer reflexionar a este sobre lo que nos acaba de expresar. Y también para que pudiéramos tener incluso en ese momento un poco más de información del resumen que nos ha podido indicar en ese momento el paciente. Un ejemplo, el paciente se acerca a conversar contigo y mientras van hablando, el paciente en ese momento te dice, al momento de recibir la noticia, al momento de escuchar la información que me dio el médico y de recibir la mala noticia, me di cuenta que mi padre y mi madre que me acompañaban iban a pasar un momento muy difícil frente a esta enfermedad conmigo. Difícil, que permite esta pregunta utilizando las palabras que acaba de decir mi paciente, que mi paciente pueda desarrollar en ese momento. Lo que quiere decir con respecto a la palabra muy difícil o difícil. Para mí, ¿qué puede pasar? ¿O qué puede ser? Que en este caso, difícil para mí sea que no va a poder superarlo, que van a entrar en llanto, que de repente no van a poder saber qué hacer, que se van a deprimir, que van a estar sumamente ansiosos, que se van a paralizar. Puede implicar infinidad de cosas, pero esa es mi percepción. Pero yo no estoy hablando de mí en este momento. Yo en este momento estoy hablando con el paciente y lo que necesito es conocer lo que está detrás de ese resumen que me acaba de decir. ¿Sí? ¿Qué te refieres con difícil? Y esto tiene que ver también con la siguiente técnica de la clarificación. Poder pedirle al paciente de que precise qué quiere decir con lo que nos acaba de indicar en ese momento, ¿no? ¿Qué quieres decir con que tu papá o tu mamá no podrá soportar esta enfermedad de cáncer? ¿Qué puede significar para mí no poder soportarlo? X, Y, Z. ¿Qué es lo que puede significar para mi paciente o qué es lo que nos quiso decir en ese momento? Puede ser A o B, distinto a lo que yo pensaba en ese instante. Me debo de quedar con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que debería ser, lo que supongo. No, no trabajamos a ese nivel, ¿no? No es una lectura de cartas, ¿no? Debo de buscar esa precisión, el poder describir lo que me acaba de comentar el paciente en ese momento.
necesito hacer un resumen y devolvérselo al paciente para que me indique que es correcto o no lo que acabo yo de entender, tanto mejor. ¿Quién es la persona que sabe más entre el paciente y yo sobre lo que viene a partir de la noticia del cáncer? Lo que puede estar experimentando es el paciente, ¿no? Es el experto, no soy yo. Yo soy la persona que te acompañará en este proceso, pero quien sabe, eres tú, al fin y al cabo. Tal vez en el camino irás descubriendo que eres tú justamente la persona que sabe y conoce más sobre el tema. Yo te iré alertando, podría ir enfocando, aumentar la intensidad para que tú lo puedas ver, ¿no? O el reflector en un ambiente de teatro, ¿no? Cuando va a hablar el actor y tiene algo importante que decir, se apagan las luces, dejan de lado todo y el reflector va hacia esa persona. Eso es lo que estoy haciendo cuando estoy clarificando. Y esto me interesa, pero necesito entenderlo con tus palabras, ¿no? Necesito entenderlo tal cual tú me quieres dar a entender en este momento. Lo siguiente, que es lo que normalmente practicamos, es la validación y la normalización de las emociones, de las preocupaciones, de las reacciones que puede tener nuestro paciente, la familia, quien haya podido recibir en ese momento el diagnóstico, al momento de recibir la noticia del tratamiento, al momento de escuchar cuáles son los efectos secundarios, al momento de leer el consentimiento informado. ¿Qué es lo que buscamos? Dejar ver al paciente que sus preocupaciones o reacciones emocionales son normales. Comprendo, muchos de nuestros pacientes o muchos de los pacientes, al recibir la noticia del cáncer, se sienten como usted. La mayoría de personas se preocupa por las posibles recaídas posterior a la culminación del tratamiento. Lo que estoy haciendo es validando y normalizando la emoción que está experimentando mi paciente en ese momento. No es decir si está bien o está mal, ¿no? Estamos hablando de una emoción, al fin y al cabo. Pero para nosotros, y sobre todo para el paciente, es importante saber en ese momento que lo que está experimentando es algo a lo cual va a poder llegar a conocerlo y va a poder tomar control del mismo. Este es uno de los miedos que experimenta el paciente, la pérdida del control. Se está enfrentando al cáncer, no a un garrito, no a una gripe, no a un corte cuando juega fútbol, no a un golpe en la rodilla. Y enfrentando al diagnóstico, a la propia enfermedad, a la sintomatología, el tratamiento, a los efectos secundarios que tenga el tratamiento, a la modificación de mi vida, tanto en lo social, en la pareja, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo académico, a nivel de mi comunidad. Y van a aparecer muchísimas emociones a lo largo del proceso de la enfermedad. Por eso que nuestra tarea es poder detectar de manera temprana, ¿no? Cuáles son los casos a los que no le presta atención y pueden llegar a seguir aumentando este porcentaje del 25% que va subiendo y cada vez más que presentan sintomatología clínica, en la cual ya podemos colocar una codificación del DSM-5 del CIE-11, ¿no? El empatizar, evidentemente, es una habilidad que esperaría yo que todo personal de la salud mental
y en general todo personal de la salud, y para llevarlo más general, toda persona, todo ser viviente debería de tener desarrollo. La vida podría ser mucho mejor si es que pudiéramos empatizar, ¿no? Si es que no todo fuera ganar, sobreponer mi idea, lo que yo pienso, lo que tú estás pensando está mal, lo que tú sientes no es correcto, el empatizar. Y acá nos referimos a poder transmitir comprensión al momento de empatizar. Y se puede conseguir con una frase corta en la que reconocemos o apreciamos lo difícil o triste que debe ser para el paciente vivir o afrontar situaciones concretas. Lo complicado que debe haber sido para la familia ver a su hijo o a su hija recibir la noticia de cáncer. Estamos transmitiendo comprensión. Estamos estrechando ese lazo, esa relación afectiva que va a haber con el paciente. Porque a través de esta relación es la que me permitirá poder acompañarlo y que se logren los objetivos que hemos visto hace un momento. Que se genere esta relación de ayuda. Aunque a muchos de nosotros nos pueda haber parecido el silencio un arma de doble filo al inicio o al comienzo de nuestras experiencias o prácticas clínicas, sabemos ahora que el uso del silencio es una forma de facilitación. Tal vez yo recuerdo que cuando comenzaba a hacer mis prácticas o antes cuando iba por el curso de psicopatología 2 al Hospital Víctor Lac Herrera y me ponía a conversar con los pacientes, debo decir de que a veces esos silencios que pasaban 30 segundos o un minuto me generaban cierta ansiedad, ¿no? Y ahora te digo, ¿qué voy a preguntar? Porque se habrá quedado callado. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el uso del silencio se puede utilizar como facilitación, porque es una técnica que posibilita al paciente expresar sus emociones, a encontrar las palabras adecuadas, las que quiere utilizar para manifestar sus preocupaciones, para darse la chance de empezar a procesar la información, empezar a reconocer la emoción que puede haber aparecido, para darse simplemente un alto a lo que podemos estar hablando, conversando en ese momento. Y no es como podíamos haberlo pensado en algún momento, o podíamos haberlo experimentado cuando estábamos en esta época de formación. Ahora sabemos que podemos utilizarlo como una herramienta, como una técnica, el uso del silencio. De igual manera, lo que es la resignificación, que es el darle sentido y un nuevo sentido y que sea un sentido positivo al síntoma que puede estar presentando el paciente. Vamos a recordar mucho en las técnicas de la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? El hecho de poder positivizar lo que el paciente puede estar diciendo en ese momento. Una terapia estratégica con la connotación positiva, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? A partir de la resignificación, dar un sentido nuevo y positivo al síntoma. El paciente puede estar experimentando en ese momento miedo, que es una emoción regular, natural que aparece frente a lo que es el cáncer. Pero nosotros podemos devolverle esa emoción del miedo mencionándole lo siguiente, ¿no? El miedo que experimentas ahora te ayudará a que prestes más atención al cuidado y a la toma de las pastillas que te ha recomendado el médico en este momento. Tal vez
este momento de bloqueo, este momento de no sentir nada, sea para ti un momento en el cual tu mente te está diciendo, necesito descansar, no necesito pensar en este instante. En este instante no necesito sentir. Y esto también nos lleva a lo que es la validación de lo que puede estar experimentando en ese instante. Este sentido es el que buscamos a través de la resignificación. La facilitación no solamente viene a partir de palabras, sino normalmente viene a través de gestos, a través de la comunicación no verbal, ¿no? Consiste en el uso de palabras o gestos que estimulan al paciente a seguir hablando. Yo creo que todos nosotros lo practicamos cuando estamos en una conversación con alguien. Si probablemente todos abriéramos las pantallas en este momento, las cámaras, mientras que yo voy mencionándole algún ejemplo, voy desarrollando la técnica, es muy probable que ustedes estén con la cabeza haciendo este movimiento. Que a mi entender implica, ok, correcto, prosigue, lo entiendo, exacto, ¿no? Así es, ¿no? Entiendo. Necesito llevarlo a un nivel de palabras, a poder decirle cada una de, o estar parando a cada momento en la conversación para decir, si entendí esta parte, esta también, ah, esta de acá todavía no, no, este sí lo he entendido, ¿no? Evidentemente, hasta le va a dar seguridad al paciente. ¿Por qué? Porque al momento de ir asintiendo, esas sonidos como, ok, el paciente se siente escuchado, que está siguiendo el hilo de la conversación, está prestando atención. Punto número uno, estoy fortaleciendo esa relación de ayuda. El punto número dos, reforzamos en el paciente la idea de que es normal y lógico que le preocupe lo que está expresando en ese momento. Y no sería, ¿cómo es posible esto? No, 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 esto no puede ser así, ¿no? A través de este gesto, a través de palabras. Continúo. Estoy ayudándole a este paciente a que es algo normal y lógico que lo que le esté preocupando lo puede estar expresando, y eso es algo positivo. Y en este caso, para poder cerrar con estas técnicas, vamos a hablar de la capacidad de resumen, que consiste en este caso en poder resumir lo dicho durante la entrevista. No implica decir de la A a la Z y decirlo todo, pero esto evidentemente va a ayudar a que el paciente reconozca que he estado prestando atención, reconozca que estoy entendiendo lo que me está diciendo, y a partir de ello se siente escuchado y se siente importante. Los estilos de pregunta que creo que ya cada uno de nosotros también maneja en cuanto a pregunta cerrada, que nos brinda datos, las preguntas abiertas que nos brindan información y nos dan la posibilidad de poder entrar a lo que es el mundo emocional del paciente. Lo que es la pregunta dirigida, que no solo limita la respuesta del paciente a un sí o un no, como a la cerrada, sino que también ayuda a presuponer la respuesta del interlocutor, igual que la pregunta directiva, que va hacia un tópico, a un tema específico, y una pregunta múltiple en la cual puedo realizar dos o más al mismo momento, ¿no? De igual manera, la focalización en el paciente, que también es importante, porque es nuevamente ese reflector, colocarlo hacia lo que el paciente necesita responder, y evitar que la persona desvíe o responda a través del nos o nosotros, por ejemplo.
Ok, es importante lo que me dices, pero me gustaría saber qué es lo que experimentaste tú frente a la noticia. Distinto a que me digas lo que experimentó la familia o lo que experimentaron ellos al momento de recibir. De igual manera, el screening que nos ayuda porque es útil para poder evaluar la existencia de problemas que no han sido explicitados por el paciente y también el hecho de poder utilizar estas hipótesis explicativas en las cuales nosotros sugerimos la asociación entre los sentimientos del paciente y una situación concreta. Por ejemplo, ¿no? En algunas situaciones, pues el diagnóstico puede provocar en los pacientes sensaciones como miedo, como ansiedad, como incertidumbre. ¿Es ese su caso? Es mi hipótesis que yo la lanzo para que el paciente en ese momento pueda responder sí, no, así es, ok, no, lo que yo estoy sintiendo es esto. Es una hipótesis, no es un hecho indiscutible. Es importante poder hacerlo. Y para poder ir cerrando ello, pues me gustaría también poder darles el qué no hacer, ¿no? Son recomendaciones que nos dan, como les digo, a partir de este libro que estoy recomendando. Lo principal es el hecho de no poder usar tecnicismos, ¿no? No hacer, usar tecnicismos que dificulten la comprensión por parte del paciente o de la familia. Recordemos de que ya están experimentando incertidumbre, angustia, ansiedad. Puede ser para ellos algo nuevo, por más que hayan tenido en la familia o alguien cercano, alguna persona que haya podido recibir el diagnóstico de cáncer. No vamos a minimizar lo que nuestro paciente nos puede indicar o las preocupaciones que tenga. A veces lo escuchamos de forma coloquial, ¿no? Entre los pasillos, no te preocupes, todo va a pasar. Tú eres muy fuerte, tú eres luchador, luchadora. Y lo hacemos con todo el cariño posible, ¿no? Pero a veces no termina siendo lo indicado, ¿no? Porque el mismo mensaje, y lo comentaba hace un momento, ¿no? Para la persona con la cual converso a las 8, a las 9, a las 10, no va a ser el mismo. La experiencia del paciente viene a partir de lo que yo vaya descubriendo, de esa relación que vaya cimentando en ese momento, de ese conocerse, de ese encuentro, ¿no? Tampoco es dar un consejo de manera prematura, ¿no? Sin comprender antes lo que le puede estar preocupando. Saco de aquí lo que les decía, ¿no? El consejo millonario con esto, vas a dejar de sufrir. ¿Será así realmente? ¿Cómo poder saberlo si no conozco a la persona que tengo al frente? No conozco cuáles son esas preocupaciones, cuáles son sus habilidades o estrategias, y de cuenta. Y no hay que interrumpir al paciente o desviar la conversación, ¿no? Ya que es importante poder reconocer también lo que nos mueve en ese momento, al momento de escuchar al paciente, ¿no? Porque a veces se nos puede llegar a ser difícil tocar un tema, muy probablemente más cuando estamos iniciando nosotros mm, una práctica clínica, ¿no? Y luego nos damos cuenta que hay ciertos pacientes que nos pueden incluso movilizar, ¿no? Entender eso y saber pues también que existe la derivación y que tal vez es importante que yo pueda pasar por un proceso terapéutico en ese momento, ¿no? Es algo que yo personalmente le recomiendo siempre a los estudiantes en su etapa universitaria, ¿no? Incluso antes de que puedan a comenzar sus prácticas preprofesionales, ¿no? Esta etapa de internado. Cada uno tiene su tiempo, pero sería excelente que puedan buscarse ustedes un espacio para comenzar un proceso. Importante sería, tal vez nosotros que estamos en el ámbito clínico, pueda ser educativo, organizacional, nuestros practicantes llegarían con intención de conectarse con la persona con la cual están tratando, con más capacidad de escucha, con mayor aprendizaje de uno mismo,
Y en este caso es algo que pues sería importante el no hacer en ese momento. De igual manera entiendo yo de que va a haber un compartir de lo que es esas diapositivas, el video. De todas maneras, quisiera compartirle aquí en el pantallazo lo que es un modelo de sesión a través del counseling, ¿no? En el cual se explica como una especie de bosquejo y esqueleto, un paso a paso. Y lo último, que es ese plus que les mencionaba para poder compartir también, que en este caso tiene que ver con algunas características del personal sanitario encargado de cuidados paliativos, pero yo creo que leyendo cada una de estas características, pues encaja bastante bien en el cuidado de un paciente oncólogo, ¿no? En cualquiera de las áreas. Ser capaz de demostrar empatía con el enfermo, que el enfermo sepa que nosotros le estamos dando el tiempo que necesita, el no mentirles, el estar disponibles, el saber aguantar los silencios, el poder acompañar al paciente en los momentos incluso que sea complicado, el saber dar un paso al costado también cuando el paciente necesite ese momento a solas, el saber cuándo pedir ayuda a un personal especializado para poder trabajar también con el paciente, cuidar mi lenguaje, tanto verbal como no verbal, frente a la experiencia que estoy teniendo con el paciente en ese momento, la capacidad de escuchar sin tener que interrumpirlo, el contacto que tener también con la familia, con ese cuidador. Hay una cantidad de características y creo yo que nos puede ayudar también para poder ir haciendo ese checklist, ¿no? Ese check de 100%, ¿no? 80%, necesito desarrollar más esta. O no, acá sí necesito una capacitación, ¿no? Necesito un acompañamiento, de repente una supervisión para ello. Sería en este caso lo último de mi compartir y evidentemente quiero agradecerles por el espacio que me han podido brindar y bueno, darles las gracias a cada uno de ustedes por este momento y este espacio que se han podido dar. Muchas gracias. A ti, Eduardo, muchas gracias en realidad, ¿no? Iniciamos esta reunión de alguna manera felicitándonos porque es sábado de noche, toda la semana, el fin de semana viene a veces hasta cargado de actividades y es cierto, abrir un espacio académico de diálogo se hace valioso justamente por el interés que puedan ir mostrando algunos y aquí están preguntando, por ejemplo, por el libro, ¿no? De hecho, es una de las lecturas, creo, obligadas en lo que respecta a literatura hispanohablante, porque en inglés tenemos ya también otros materiales, ¿no? Así es, así es. Preséntalo nuevamente el libro, por favor, para que tú mismo des la referencia. Sí, justo le estaba colocando aquí a través del chat, es Counseling y Psicoterapia en Cáncer de Francisco Gil, ¿no? Les comentaba justo que era uno de los primeros también que a recomendación, la pasantía que realicé, pues llegó a mis manos y lo llegué a leer sin mentir de cabo a rabo, ¿no? Porque me pareció sumamente interesante y en realidad el aprendizaje que te llevas de él y esto llevándolo a la práctica, te percatas que ayuda a poder desarrollarte también de manera profesional, ¿no? Y en este desarrollo, pues les ayuda al paciente, que es lo que más nos interesa. Sí, totalmente cierto. Y debo traer también, eh, recuerdo que cuando Francisco Gil nos visitó en el 2018, para un evento que creo que también ahí participamos juntos, Eduardo, eh, él nos comentaba las experiencias del entrenamiento en habilidades de comunicación para el personal de salud, tan necesario, ¿no? De hecho, hablamos mucho, hoy día también nos has puesto una diapositiva al finalizar, que creo que es muy importante mirarla, remirarla y aplicarla, ¿no? Porque tratamos de mejorar la atención, el servicio, ¿no?
hacia el paciente, y creo que el counseling es un intermedio, una variable intermedia para todos los profesionales que están en contacto con, ¿no?, un paciente. Hace poco leía, por ejemplo, que hicieron un estudio para, tú mencionaste al inicio, ¿no? No se atienden a todos los pacientes, y ahí podemos perder oportunidades de ayuda. En realidad, todo profesional de salud entrenado en counseling, ¿no?, o en algunas habilidades basadas en comunicación podrían realmente captar con realidad las necesidades emocionales del paciente, identificar el distrés, y que ellos puedan llegar, ¿no?, puedan ser atendidos en los servicios o por los profesionales ya en salud mental, ¿no? Recuerdo un dato que me quedó en la mente, que uno de cada tres estaría, no es identificado por alguien que no ha tenido ningún acercamiento o entrenamiento en counseling. Entonces, vemos ahí que es un aspecto muy necesario trabajar entre los profesionales de la salud, ¿no? Bien, bien. No sé si alguno de los participantes desea tener alguna intervención o comentario o alguna pregunta adicional. Abrimos unos minutitos. De hecho, pasamos. Loida. Sí, sí, adelante. Bueno, primero felicitar a Eduardo por su exposición de hoy. También creo que va a ser un gran aporte para la sociedad, ya que él se está integrando como nuevo socio. Y bienvenido ya a la sociedad. Y qué mejor que este tema que ha expuesto el día de hoy, de manera un poco haciendo un análisis de la exposición de él. Quienes trabajamos con pacientes oncológicos, de una u otra manera hemos empezado haciendo counseling, consejería, y las herramientas de comunicación que él bien nos ha explicado el día de hoy, algunas las utilizamos, ¿no? Y esto es parte también del aprendizaje del psicólogo que entra al campo de la oncología, ¿no? Primero saber escuchar, entender el mensaje no verbal del paciente, entender su angustia, entender su malestar emocional, no solamente el paciente, sino también el familiar. Nuevamente, gracias por la exposición, Eduardo, y así adelante, y bienvenido nuevamente a la sociedad. Gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, tienen también por allí algunas felicitaciones en el chat. Voy a presentar aquí tu certificado por la exposición. De hecho, algunas de las exposiciones del Círculo de Estudios, como es el caso de hoy, son exposiciones de apertura, ¿no?, ya que a partir de este mes ya eres socio, ¿no? Así es que bienvenido. Bienvenido, Eduardo, sí. Bien, voy a hacer entrega de lectura del certificado, ¿sí? La Sociedad Peruana de Psiconcología otorga a Eduardo Mora Rosado el presente certificado de reconocimiento por su participación como expositor en el Círculo de Estudios de Psiconcología con el tema Counseling, Técnicas y Habilidades de Comunicación aplicadas en psiconcología, realizada el día de hoy, 28 de mayo del 2022. Voy a tomar una vista. Muy bien. Asimismo, los invitamos no sé, hay palmas virtuales. Muy bien, muy bien. Agradecimiento también por tu esfuerzo y disposición siempre con nosotros. Asimismo, invitarlos a visitar nuestra página web. La página web, de alguna manera, y las redes también son el espacio donde se están colectando información de todo tipo,
¿sí? Así es que aquí ustedes pueden ingresar, aquí les pongo en el chat, ¿sí? Muy bien, comunicarles también, si es que están interesados, continuaremos nuestras reuniones de Círculo de Estudios para el mes de julio, ya que en el mes de junio tendremos más bien unas actividades presenciales ya internas de la sociedad y retomamos estas exposiciones de tanto temáticas y de caso que se está programando a partir de julio, ¿sí? El 30 de julio. Muy bien, si es posible, unos segundos para una captura general de los asistentes, los invitamos a abrir sus cámaras. A veces no es tan, ¿no? Es usual. Sí, Eduardo, sí. A ver. Ok. No hay, no hay muchas cámaras activas. Bien. Gracias, Edison. Muy bien.